Momentum del mercado, los sectores, las regiones con mejor desempeño. Saludamos a Pablo Duarte, analista senior de Flossbach Research Institute. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, un placer como siempre estar acá con ustedes. Bueno, el mercado está lidiando con las consecuencias de este conflicto que vuelve a entrar en un punto, parece que de no retorno, con esa desaceleración de las economías, también con las dudas que hay sobre la inteligencia artificial, y ahora también parece que la última tanda de aranceles de Donald Trump, el momentum del mercado, Pablo. Bueno, pues el momentum del mercado, la verdad es que sigue, por un lado, siendo definido especialmente por todas las expectativas de lo que va a pasar o de lo que está pasando con todo este boom de inteligencia artificial. Y de hecho, algo muy interesante de este conflicto armado, de esta guerra en Irán, es que desde que empezó, en realidad ha sido un factor que ha movido los mercados poco para ser de tal magnitud. Los inversores han estado mucho más pendientes del boom de inteligencia artificial, de cuál es el desarrollo de las nuevas tecnologías y de para dónde va todo esto. Entonces, por eso vemos que en realidad los movimientos, sobre todo en los mercados de acciones, los movimientos que hemos visto cuando salen estas noticias han sido más bien moderados. Lo que yo creo que está pasando, por otro lado, es que em, pues la expectativa siempre ha sido que esta guerra en algún momento se tiene que acabar, más temprano que tarde. Ahora lo que vemos es que esta expectativa cada vez se ha ido corriendo hacia atrás. Y de hecho, los datos de los índices de gestores de compra que tú mencionabas hace un momento, pues yo creo que son una foto un poco optimista de lo que está pasando. Porque este dato preliminar a mediados hasta julio, de julio, en realidad muestra los resultados de la encuesta que se hace hasta el 16 de julio, más o menos. Es decir, este cierre del petróleo a $100 todavía no está ahí. De hecho, junio fue un mes que mostró una recuperación, si bien aún en contracción. Alemania, Francia, España recuperó bastante en junio. En julio seguramente vamos a ver unos datos que todavía no están muy mal, pero el problema es que este alargue, digamos, de la guerra inesperado, pues va a hacer que haya una carga aún más fuerte sobre la economía. Y bueno, ayer hubo una decisión de política monetaria, Banco Central Europeo, que mantuvo sin cambio los tipos de interés. Ya sabemos que en el mes de junio movió ficha, elevó los tipos de interés por primera vez en casi 3 años. ¿Qué crees que harán o deberán hacer los bancos centrales ante este avance de la inflación, que parece que la semana pasada daba una tregua, se desaceleraba al 2,8% en Europa hasta el 3,5% en Estados Unidos, pero claro, ahora ha vuelto Donald Trump con la guerra. Evidentemente no sabemos cómo acabará todo ello, pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que van a lidiar los bancos centrales con la inflación? ¿Se anticipa subida de tipos también en Estados Unidos? Sí, yo creo que aquí hay dos componentes. Primero, para hablar de la eurozona, eh, Lagarde ha sido muy enfática desde marzo, desde que empezó la guerra, en que el Banco Central Europeo no va a repetir el mismo error que cometió en 2022. Y ellos entienden el error como haber actuado muy tarde, de haber subido tipos cuando la inflación ya estaba bastante alta. Entonces ellos quieren no volver a repetir el mismo error. Yo creo que el problema con esto es que 2022 fue una época en la que el contexto inflacionista era muy amplio. Había mucho dinero circulando porque se habían hecho ayudas fiscales y ayudas monetarias por la pandemia eh, que habían sido muy extremas. Entonces, todo ese dinero estaba en circulación, entonces los precios iban subiendo en general. Cuando Rusia atacó Ucrania, la inflación en Estados Unidos ya era el 8% y en la eurozona ya era el 6%. Entonces, el problema no fue haber subido tipos muy altos, sino no haber sacado el exceso monetario a tiempo. Ahora, acá el problema es que ese exceso monetario no existe, no es igual de amplio a como era en esa época. Entonces, decir que estamos dispuestos a subir tipos arriesga cometer otro error y es frenar la economía más de lo que necesitaría para controlar la inflación. Entonces, yo creo que ella ayer fue muy enfática nuevamente en decir que están dispuestos a considerar subir tipos. De hecho, ella dijo que algunos miembros del comité habían hablado y habían pensado de por qué no subir tipos ya y no esperar. Entonces, creo que el tono fue muy restrictivo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto puede cargar la economía más de lo que ellos quisieran.
es un freno a la economía. Ya tenemos un freno con los precios del petróleo y del gas, que también están subiendo muy altos, ¿cierto? Cuando los precios de la gasolina suben mucho, pues las personas tienen menos dinero disponible para consumir en otras cosas, en el restaurante, en las vacaciones, etcétera. Si aparte de eso, entonces empezamos a encarecer el crédito, entonces le estamos quitando aire a la economía por otro lado. Hay menos inversión, hay menos, digamos, consumo financiado por crédito. Entonces esto es una carga que frena la economía. Entonces lo que yo creo es que los bancos centrales, por lo menos lo que Lagarde está haciendo ahora y con el Banco Central Europeo, es mantener la retórica restrictiva esperando a frenar la inflación. Ahora, el problema es que puede que primero frenen la economía y que entremos en una recesión antes de que toda esta presión inflacionista acabe. Y entonces esto los va a entrar en un dilema, porque si hay recesión, pues seguramente la narrativa va a cambiar y lo que se va a empezar a decir es que hay que bajar tipos, etcétera, etcétera. Ahora, en Estados Unidos, que es el segundo tema, la Reserva Federal está pasando, digamos, por lo que pareciera ser un cambio institucional de fondo bastante grande. Entonces, acá lo que Walsh ha hecho es que va a evaluar, digamos, en la profundidad, en los fundamentos de cómo se hace la política monetaria. Entonces, aquí hay una incertidumbre muy grande. ¿Qué tan en serio es? ¿Qué tantos cambios puede haber? Lo que sí pareciera es que él está muy dispuesto a decir, no vamos a dejar que esta inflación siga subiendo de esta forma. Entonces, por eso el tono, lo que se interpreta en mercados es que el tono es bastante restrictivo también. Entonces, yo creo que en general podemos esperar unos bancos centrales que por lo menos hasta finales de año mantengan ese tono restrictivo, a menos que haya una sorpresa muy grande en términos de precios, que el conflicto se acabe o que tengamos una recesión muy dura por algún motivo y entonces toque cambiar la narrativa. Pero por ahora yo creo que las expectativas sí son de condiciones financieras más restrictivas y bancos centrales que suben tipos. Y bueno, otra de las catalizadores del mercado, Pablo, son la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo, bueno, grandes gigantes tecnológicos están elevando los gastos de capital y el mercado se está poniendo muy nervioso, las valoraciones son muy exigentes, hay dudas sobre esa sostenibilidad de las inversiones y no conozco a ninguna firma de análisis que no vea o no detecte oportunidad en el sector tecnológico. Entiendo que en vuestra casa también apostáis por la inteligencia artificial, pero con algunos asteriscos. ¿Cuáles? Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí el factor calidad es el que más cuenta. Una cosa, y además el sector de inteligencia artificial abarca muchos sectores. Tenemos software, tenemos los que hacen los chips, es decir, hay muchos aspectos, tenemos empresas hyperscalers, estas cosas. Entonces, el factor calidad yo creo que es el más importante, y especialmente mirando a futuro cuáles son las empresas que más posibilidad de ganancia tienen. Incluso si vemos un descalabro en el sector. Porque lo que sí vemos es que pues el nerviosismo está aumentando. Véalo uno por donde lo vea. Las expectativas que hay son bastante altas, las valoraciones son bastante exigentes. Lo que tiene que pasar en términos de capacidad de monetarizar todas estas inversiones no es muy claro. Entonces, la clave es ver, bueno, si se descalabra esto, si tenemos una corrección en los mercados, ¿cuáles son las empresas que van a estar bien posicionadas para navegar eso y salir ganando de lo que pueda pasar y de la innovación, las turbulencias, la destrucción creativa, todas estas cosas que pueden pasar en el mercado? Entonces, el factor calidad es clave y digamos que lo que hablaba al comienzo, el tema de la inteligencia artificial es el que ha movido los mercados, más que toda la parte de la guerra y los precios del petróleo y todo esto. Esto ha causado turbulencias, pero en general lo que vemos es que a los inversionistas no les está importando mucho lo que pase. Ahora, esto puede ser un riesgo, o si uno está enfocado solamente en eso, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta el factor calidad y qué tan bien posicionada está una empresa para navegar estos mares turbulentos de una recesión. Tenemos una corrección en los mercados. ¿En dónde nos vamos a refugiar? Creo que este es el punto clave.
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que seguirán sopesando los inversores en la segunda mitad del año, con los riesgos y con lo que eso supone para la reasignación de activos. Pablo Duarte, analista senior de Flossbach Research Institute, un placer como siempre. Gracias, buen día, buen negocio.